Ok, ok. Lo primero para comentar es que, bueno, que pues, como pudieron notar, bueno, o posiblemente llega un aviso de la actividad que se tiene sobre la plataforma de Classroom asociada a este curso. Esto, bueno, se cargaron los videos de las sesiones eh, en YouTube y bueno, y, y en la sesión perdón, y en el Classroom he puesto lo que son las ligas para la página o para tener acceso al video, a los videos y con la relación de la fecha de cada uno de ellos. Entonces, de esta forma, creo que fue, a final de cuentas, eh, una mejor opción, por así decirlo, debido a que de esta manera, pues, la cantidad la capacidad de almacenaje que se tiene para estos, pues ya queda cargada dentro de YouTube. Y así podemos ahorrar esa parte de bytes en el disco duro, ¿no? Incluso no es necesario descargarlos, como ya bien saben, ¿no? Solamente desde YouTube se pueden estar visualizando, ¿no? Ahí mismo también, como es bien sabido, bien conocido, tiene opciones para estar comentando también. Entonces, ok, esto es lo primero que quería comentar. Y entonces, bueno, el material para la sesión de hoy también está cargado en la plataforma, como en estas dos últimas publicaciones antes de lo que es las páginas, bueno, lo de las páginas de YouTube. Y entonces vamos a iniciar con ese. Aquí hay un error en el título. No, bueno, no aquí sería la parte de ejercicios o la parte de tema de electromagnetismo, que pues iniciamos con la fuerza electrostática, que se tiene dos cargas puntuales para poder visualizarla nuevamente a través de matemática con este con, con un con esta función de graphics, ¿no? Eh, y bueno, esto es como mencionaba también en la sesión de ayer y hemos venido mencionando pues con estas instrucciones que se introdujeron previamente, pues uno puede empezar a complementar los ejercicios bueno, en particular de estas áreas de física. Y bueno, este es el caso, por ejemplo, ahora de la parte de electromagnetismo. Entonces, bueno, solo recordar que esta ley de Coulomb, que no es otra cosa más que la fuerza que sienten dos cargas puntuales, es una ley que se propone en base a las observaciones, y de esa manera se postula de la siguiente forma, que, bueno, la observación que se tenía o que se tuvo en ese entonces es que se tienen dos tipos de carga, una que se definió o que se estableció como positiva y otra negativa. Estas cargas puntuales ejercen una fuerza que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa, y ese es con respecto a su magnitud, y es proporcional va en la dirección de una línea que imaginaré que las una a estas dos cargas, ¿no? Y también a su vez es proporcional al producto de las cargas. Y se entiende que es repulsiva cuando son cargas iguales y atractiva cuando son cargas de signos opuestos, ¿no? Esa es la observación que se tenía de forma experimental, con la cual se establece esta relación, esta relación que es totalmente eh, análoga, muy parecida a la relación que ya se tenía para la ley de gravitación universal que propuso Newton, ¿no? La única diferencia en este caso es que pues ahora
estamos hablando de carga, esta propiedad que es la carga eléctrica, y no de aquella que es la masa, ¿no? En el caso de la atracción gravitacional. Tienen diferentes constantes de ajuste porque pues son diferentes interacciones. Esta de acá, bueno, en la ley de gravitación universal es esa constante que está asociada a la atracción gravitacional. Y aquí es, al menos en este caso, inicialmente como podemos realizar este estudio es en el espacio libre, en el vacío, y esta constante pues termina por definir o establecer este valor, que a su vez también se puede reescribir en términos de lo que se conoce como la permitividad eléctrica en el vacío, en el espacio libre, esta epsilon cero, ¿no? Este epsilon cero tiene, bueno, establecerla de esta manera para hacer notar lo que es el vacío, tiene su importancia cuando se empieza a estudiar materiales que no son el vacío como lo son dieléctricos, y en este tipo de materiales bajo sí, consideración de que tengan una relación eh, de lo que es vector desplazamiento con campo eléctrico, también se puede reescribir una constante, bueno, pues, de manera aproximada que fuera una constante asociada a ese medio. Entonces, de ahí esa importancia bueno, una de las importancias de esta constante de permitividad eléctrica, tiene eh, otros puntos importantes, como por ejemplo que aquí, solamente por mencionar, aquí podemos medir bueno, se mide experimentalmente esta epsilon cero. De la misma forma, cuando se hace el estudio de lo que es el magnetismo, esto se logra también establecer una información asociada al ajuste y tener esas constantes de proporción que en aquella interacción, en la interacción magnética, pues es la mu cero, la que está asociada, y ellas terminan por medirse de forma experimental en estos experimentos exclusivos de electricidad y magnetismo con cargas y con campos magnéticos o con imanes. Y cuando uno hace el análisis, por ejemplo, de las ecuaciones de Maxwell y encuentra la relación que existe entre estas constantes y la rapidez de propagación de esa ecuación, de esa onda que se obtiene por la ecuación de onda asociada a las ecuaciones de Maxwell que se utilizan para deducirla, se mantiene esa relación y en ese punto al poner los valores obtenidos de experimentos que no tienen nada que ver con ondas electromagnéticas, se sustituyen y se da ese match, ese empate, de, o, dando el valor de la rapidez de la rapidez de la luz en el vacío, ¿no? Entonces, bueno, eso es un comentario un poco con respecto a esta constante. Aquí la expresión para lo que es la ley, recordando la fuerza que sienten estas dos cargas que se pongan en el espacio vacío, pues es de esta forma, ¿no? Identificamos aquí lo que trato de hacer también con las diapositivas, introducir la notación y la manera de cómo vamos a introducir lo que son estas expresiones dentro de lo que es matemática, ¿no? Por ejemplo, bueno, estamos pensando que el vector de posición R1 localiza a la carga Q1 y el vector de posición R2 va a localizar a la carga Q2, y de esta manera el vector relativo o el vector que va en dirección bueno, de la carga Q2 a la carga Q1, pues es que está escrito en la diapositiva. Y si fuera el caso de que fuera el vector relativo de Q1 a Q2, pues es el negativo de ¿no? Como habíamos comentado de las primeras sesiones, multiplicar por menos solo a un vector nos invierte su dirección. Entonces, eso significa que podemos establecer aquellas observaciones experimentales para la fuerza que se en dos cargas puntuales, ya de forma matemática, como lo muestra aquí en este recuadro de color amarillo, el producto de las cargas, la constante de ajuste que se tiene, la distancia que separa estas dos cargas, pues es la magnitud de este vector relativo entre ellas,
y la dirección se la damos con el vector unitario asociado a este vector relativo de las cargas, que lo podemos escribir como el vector dividido entre su magnitud. Esta intención de enfatizar en la manera de escribir la, la fuerza de estas dos cargas es para poder llevarla a lo que es matemática, tener bien comprendido cómo es que se va a introducir, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí analizando simplemente las dos, bueno, las posibilidades, las cuatro posibilidades que se tienen, es decir, cuando son de la misma magnitud, las fuerzas asociadas, si nos paramos en Q1, es esta fuerza de color, este vector de color verde que aparece ahí, y si son ambas o positivas o ambas negativas las cargas, sería de esta forma en Q1, se empujaría como lo indica el vector de color verde que está sobre Q1. Y si nos paramos sobre Q2, pues es el vector de color rojo que aparece ahí, ¿no? Que de tamaño son iguales y lo único que tienen diferentes son la dirección. Este es el caso en el cual tienen la misma carga, el mismo polaridad de cargas, es decir, o positivas ambas o negativas ambas. Esto es lo que vamos a terminar por ver dentro de matemática cuando en un momento que introduzcamos lo que es la expresión para la fuerza, y podemos estar jugando y cambiándole poner un más, un menos o alguna combinación, o conforme uno tenga lo que quiera presentar del ejemplo, y se va, y esto es lo que nos espera observar por allá en esa gráfica que se busque visualizar en matemática. Y bueno, el otro caso es cuando sean una más, menos o menos más, no importa. Bueno, bueno, tenemos es decir, tenemos esta configuración que ahora si nos paramos o observamos a la carga Q1, pues en el caso cuando son de polaridades opuestas, pues el vector de fuerza va a ir dirigido hacia Q2, y si nos movamos en Q2, el vector es de color rojo que está, está sobrepuesto, bueno, está en la gráfica, está abajo de este color, no se alcanza a ver mucho, pero va hacia Q1 dirigido de esa manera. Y pues nuevamente pues la magnitud de estos vectores es la misma, ¿no? Son del mismo tamaño. Entonces, bueno, y en general, esto significa que este proceso que hemos hecho para dos cargas, pues si tuviéramos una distribución de cargas discretas, pues lo que tenemos es que repetir el ejercicio, ¿no? Es decir, pararnos en una carga Q1, por ejemplo, QI en este caso, y empezar a calcular todas bueno, la fuerza que va a sentir por la QJ y por la QJésima y por la Q1 y por todas las que están formando este sistema. Y eso significa que cada una de estas cargas va a contribuir a darle una fuerza a esta QI, y como son fuerzas y son cantidades vectoriales, pues la fuerza neta o la fuerza total termina por ser la suma de estas fuerzas, ¿no? Y eso es lo que bueno, eso es lo que podría uno, o es lo que debe hacer uno cuando tiene una distribución de cargas puntuales para obtener la fuerza que se siente en una de ellas, ¿no? Ok, bueno, también el caso de que hubiera alguna distribución de carga no discreta, por ejemplo, una distribución de carga continua, pues podemos establecer una carga neta a través de integrar sobre todo el volumen que genera esta V mayúscula, es el volumen de esta figura de color rosa, donde el vector la integral va sobre las coordenadas asociadas con este R mayúscula. Hay que integrar sobre esta R mayúscula, y esto nos va a proporcionar, sustituimos la densidad de carga, nos proporciona la carga neta que se tiene para esta distribución continua. Y ahora si tuviéramos pues una carga puntual o alguna otra carga, pues
toca nuevamente implementar esta expresión de la ley de Coulomb. Entonces, de una vez podemos hablar de lo que es el campo eléctrico para pasar en el notebook. En el primer notebook de esta sesión tenemos lo que es bueno, hacer la representación, bueno, tomar dos cargas y representar sus fuerzas y posteriormente tomar cargas puntuales y representar sus campos eléctricos, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, la manera de, la- podemos establecer, bueno, lo que es el campo eléctrico de la siguiente forma, ¿no? Supongamos nuevamente que tenemos dos cargas puntuales, eso significa en el espacio libre. Eso significa que, como hemos comentado, podemos establecer la fuerza que se siente si nos paramos ahora en una carga de ellas y le llamamos, en vez de uno o dos, le llamamos carga fuente. Esto porque va a ser la que bueno, vamos a observar o en ella vamos a medir el campo eléctrico. Y a la otra carga le vamos a llamar prueba. Eso significa que la manera de definir el campo eléctrico es de esta forma. Es esta fuerza que siente la carga fuerte debido a la presencia de esta segunda carga. Se calcula de esta manera. Es el límite cuando la carga prueba se vaya a cero o desaparezca de lo que es la fuerza de esta carga que le hemos llamada fuente o dividida por lo que es la carga prueba, ¿no? Es decir, es como de esto medir el efecto de lo que tiene la carga fuente en ausencia de esta carga prueba, que es como lo que haría la pura puramente la carga fuente en el espacio libre. Y bueno, esto es la expresión que tenemos aquí. Es simplemente, bueno, cuando sustituimos lo que es la fuerza de la carga fuente, que es la expresión de Coulomb, dividimos entre carga prueba, pues se cancela y bajo límite, pues queda únicamente esta expresión. No hay carga prueba, entonces el límite queda idéntico, ¿no? Esta es la expresión matemática, nuevamente. Esa interpretación física que se le da es el efecto que tiene una carga en el espacio, de hacer algo en el espacio, ¿no? Y en este caso, pues es permearlo, llenarlo de esto que se define o se entiende como el campo eléctrico. De tal manera que la única manera de poder sentirlo o poder medirlo es a través de poner una carga, o la que le hemos llamado aquí carga prueba, y va a sentir un empujón o un jalón esta carga prueba dependiendo del valor de la polaridad y de la carga fuente. Esto, y entonces podemos está el espacio lleno de este campo eléctrico generado por esta carga fuente y ponemos la carga prueba y ella lo único que va a ver es o sentir, bueno, lo que va a suceder es que se va a ejercer una fuerza sobre ella, ¿no? Que termina por ser la fuerza de Coulomb, la fuerza que viene dada por el producto de cargas inversamente la distancia de separación y en un vector unitario en la dirección, en este caso de la cara fuente a donde midamos. Entonces, bueno, esa es una, pero a final de cuentas, tener la carga fuente en el espacio, ella, sin necesidad de que exista o no exista la carga prueba, ella llena ese espacio con este campo eléctrico, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, pues para calcularlo, pues tomamos lo que es, por ejemplo, una carga positiva, que le he llamado Q nuevamente, y la represento en este esquema, con este punto de color rojo, y la localizamos con el vector R mayúsculo. Y entonces lo que hay que hacer es tomar algún punto del espacio donde queramos observar el campo eléctrico, que en este caso ese punto del espacio lo estoy localizando con el vector R minúscula.
Y eso significa que nos paramos en ese punto del espacio y escribimos la expresión para el campo eléctrico y lo que vamos a terminar por representar gráficamente es este vector de color rojo, ¿no? En este punto del espacio. Si repetimos este ejercicio, y bueno, y está por esta ecuación que aparece aquí, la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0, el valor de la carga, partido por la distancia relativa que existe entre desde la carga hasta el punto donde queremos medir, al cuadrado, y por un vector unitario en esa dirección, ¿no? Que ese se obtiene de esa misma manera, ¿no? Con el vector relativo entre su magnitud. Entonces, esa expresión es interesante porque, bueno, bueno, cuando un poco más adelante, bueno, cuando vamos a resolver la ecuación de Laplace, aquella ecuación de Laplace, que proviene de la Poisson, pues en realidad tienes como soluciones estas funciones de Green, ¿no? Pero bueno, entonces comentaba que nos paramos en ese punto del espacio y ahí vamos a terminar por dibujar, el bosquejo es esta cantidad física que es E, es el campo eléctrico, y tendría esa forma. Bueno, aquí puse un tamaño un poco arbitrario, pues eso va a depender de la distancia, ya con los valores fijos de la distancia y del valor de la carga. Y entonces pero es lo que mencionaba, que llena todo el espacio en el sentido de que me paré aquí. De igual manera me pude haber seleccionado R minúscula en cualquier lugar del espacio, menos en donde está la carga puntual, porque ahí tendremos división por cero. Esto, y está la carga puntual, además, entonces me puedo parar en algún otro lado del espacio y nuevamente repetir el ejercicio y voy a terminar por dibujar un vector que es radial con respecto a la carga puntual, en dirección radial como si tuviéramos más bien como dibujando una línea de la carga puntual a donde el punto que medimos campo eléctrico, sobre esa dirección es radial la que menciono, ahí va a tener otra vez otro vector campo eléctrico y así en todo el espacio, ¿no? Esto es, bueno, no deja lugar para que quede sin un vector de campo eléctrico, ¿no? Entonces, es decir, el grado de libertad de este campo eléctrico pues, es un grado de libertad infinito, ¿no? Y entonces, bueno, este es el caso cuando es la carga positiva, apunta hacia afuera de la carga, y si invertimos o ponemos una carga negativa, pues lo único que va a suceder es que apunta hacia adentro, ¿no? Es decir, cargas positivas, campo eléctrico como que se aleja o la dirección es en el sentido que lo aleja cuando es una carga positiva. Cuando es una carga negativa lo acerca, ¿no? Va hacia ella, ¿no? Entonces, y esto es lo que, bueno, de los ejercicios, pues vamos a introducir explícitamente esta expresión y ponerle algunos valores para Q y para R, para el vector R mayúscula y poder observar con vector plot pues aquello que menciono, que es el campo eléctrico. Ok, y esto, a ver, ok, estas son unas gráficas que yo previamente ya había cargado. Aquí, bueno, aquí esta es una gráfica, la del lado derecho comentaba yo, que está realizada con matemática 11 y entonces aquí observamos que en matemática 11 vector plot, por ejemplo, hace eso, ¿no? El tamaño del vector, pues lo representa como lo que es su tamaño, ¿no? Como se puede observar en esta figura que está al lado derecho. Y entonces, conforme nos acercamos, esto es para una carga positiva. Conforme nos acercamos a donde está la carga, se incrementa el valor del campo eléctrico porque pues la distancia es más pequeña y como va en el denominador, pues esto empieza a crecer, ¿no? Que si nos empezamos a alejar, es más pequeño, puesto que estamos dividiendo por un número grande, ¿no?
Entonces, esta es como matemática 11 arroja esto con vector plot las gráficas. Sin embargo, bueno, yo instalando ya, bueno, ya trabajando con el 12, pues, bueno, noté no sé si pueda uno recuperar esta forma de salida con el 12, porque recordemos que la salida, como vamos a mostrarla en un momento más en el notebook, la salida de un campo vectorial, todos los vectores los deja del mismo tamaño, todos, o sea, todas las flechitas representadas gráficamente son del mismo tamaño y les pone un color. Y es decir, el color está asociado a la magnitud del vector, ¿no? Entonces, y se le puede poner una barra que es con plot legend, una barra al costado donde viene la escala numérica para ese color que está entendiendo matemática, en base a los números que vienen de forma explícita introducidos en las ecuaciones que dibujan estas gráficas, ¿no? Y del otro lado, del lado izquierdo, no es vector plot, es otra función que se llama stream. Bueno, la tengo aquí también en el notebook, no recuerdo, stream view me parece, bueno, viene aquí, que es esto, bueno, dibuja de esta manera el campo vectorial, lo hace, pues no queda presentado de mejor forma que lo que es vector plot, pero bueno, esta es una alternativa. Y aquí pone todos los vectores del mismo tamaño. Y me parece que también se le pone en stream el plot legend para poder identificar el color. En un momento lo probamos, lo que menciono. Y entonces, bueno, para cerrar esta parte de lo que es campos eléctricos, pues a final de cuentas hablábamos de una carga Q1 o Q prueba, perdón, pero si tuviéramos una distribución de cargas puntuales, pues a final de cuentas cada una de ellas contribuye con un campo vectorial, termina por ser un vector y termina por obtenerse un campo neto, un campo eh, debido a toda una distribución como la suma vectorial de todos estos campos de cada una de ellas, de estas partículas puntuales, ¿no? Entonces aquí tendríamos localizado con R1, R2, etcétera, RI a la RI a la iésima carga y el vector R es el vector donde estamos observando lo que es el campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pongo el bosquejo para dos cargas puntuales, ¿no? Que son positivas, incluso ambas, Q1, Q2. Si observamos E1, pues es sobre la línea que une a Q1 con el punto, aquí es el vector, y sería, en este caso, pues, el de color verde. Y repetimos lo mismo para observar la contribución ahora debida en ese mismo punto donde lo localizamos con R, debida a R2. Y como es positiva nuevamente, pues va a ir en dirección alejándose de Q2. Y es este vector que pongo de color rojo, de tal manera que sabemos que la suma de los vectores al superponerlos me da el vector resultante y en este caso, pues el vector campo eléctrico debido a esta distribución, pues termina por ser el vector de color azul. Este es un bosquejo sin valores numéricos, solamente trata de mostrar esto, de tener un campo debido a una distribución de cargas puntuales, ¿no? Puede suceder que sean negativas y lo único que va a cambiar es que ahora el campo neto o el campo total está apuntando en dirección opuesta. Puede venir una más y una menos y de igual manera pues se suman esos vectores, ¿no? Entonces que es el siguiente ejemplo, unas más y otras menos, y el campo eléctrico tendría, al menos en ese punto tiene esa configuración. No quiere decir que sea uniforme y durante todo el espacio vaya a apuntar el campo eléctrico hacia allá. No, en ese punto está, en este punto donde estamos localizando con el vector R, apunta allá y tiene ese tamaño el campo eléctrico. En otro punto, pues será otra cosa, ¿no?
¿Qué es lo que es la intención? A veces no es tan fácil visualizar ese campo eléctrico ya de una distribución y con matemática pues ya se ven, bueno, no, bueno, como hemos mencionado, pues sería imposible porque son una cantidad infinita de vectores que tendríamos que poner, pero pone una cantidad finita que es adecuada para apreciar la forma del campo eléctrico. Y entonces esa es la idea de esta primera sesión. Eh, y bueno, uno de los ejemplos interesantes y esto es por su naturaleza, que enseguida que empecemos a comentar o recordarlo de él, nos viene a la mente pues algún tipo de configuración donde hay carga menos y carga más de la misma polaridad. Esto, y por ejemplo es eso, ¿no? Es dos cargas puntuales, una con valor menos Q y la otra más Q. Lo único que tienen diferentes es que unas más y otras menos. Y es el campo eléctrico debido a esta configuración, que están pues equidistantes, es decir, están separadas con respecto a un origen cada una de ellas la misma distancia. Y encontrar el campo eléctrico debido a que se conoce como dipolo eléctrico. Entonces, pues bueno, en este caso, tengo ahí la representación en ese punto, que es la contribución debida a la carga positiva, la contribución debida a la carga negativa va sobre la línea que las une, y como son de el mismo valor de Q, pero diferente polaridad, por eso tiene esta forma, el de Q menos va hacia Q menos y el de Q más se aleja hacia ella, y el vector en este punto tiene el vector campo eléctrico, tiene esta forma al sumar E más y E menos, ¿no? Y entonces esto es para este punto, pero si lo hacemos para todos los puntos, pues logramos obtener, bueno, del lado izquierdo es una imagen una representación de un bosquejo, no es hecho con matemática, pero esa es bueno, esta es con matemática y esta es la forma de cómo es este campo, cómo debe ser el campo eléctrico debido a esa distribución de dos cargas de polaridades opuestas, ¿no? Y del mismo valor de carga, ¿no? Y entonces, pues únicamente habíamos dibujado uno de ellos, que era este vector, me parece, en este lugar, en este punto, pero si observamos, pues, bueno, otro punto totalmente debe de tener el vector campo eléctrico una dirección totalmente diferente y una magnitud también totalmente diferente, ¿no? Y esto es para un dipolo, también se puede, bueno, se puede incluso dibujar el dipolo con dos cargas. Ya con matemática podemos ponerle dos cargas de la misma polaridad o poner tres cargas, cuatro cargas, etcétera, lo que uno guste, y puede dibujar el campo eléctrico que se genera debido a la distribución de cargas que uno quiera poner o que se busque de interés, ¿no? Entonces, y bueno, lo importante no solo es tampoco, no solo es tener la gráfica, sino que también podemos, aquí por ejemplo tengo la expresión bueno, ya de forma específica, si defino el vector R como el vector donde vamos a localizar un punto arbitrario donde vamos a medir el campo eléctrico, eso significa que entonces vamos a tener que el campo eléctrico va a ser función de las coordenadas de este vector R, que pues, pueden ser X, Y, Z en el caso más general. Aquí lo pongo sobre el plano, pues, nada más para X y para Y, pero de igual manera pues podemos poner la tercer componente y se generaliza esta expresión en el espacio tridimensional. Y esta es la expresión, no es la que muestro aquí, ¿no? Se simplifica puesto que puse el origen entre las dos cargas exactamente a la mitad. Y eso significa que pues su localización en la parte de la horizontal que está entendida con X, pues están en X igual a 0 cada una de ellas. Y en Y una está en D, que es la positiva, y la otra está en menos D. Entonces, como es la distancia relativa, es la posición de nuestro punto a medir el campo eléctrico en la vertical, menos el lugar donde en la parte vertical está la carga, que en este caso es T, ¿no? En la positiva
y en el otro caso lo único diferente es que es menos el lugar donde está el valor para la componente vertical, de donde se localiza la carga menos Q, que sería menos D. Entonces obtenemos con el menos relativo de la distancia, tenemos más, ¿no? Menos con el menos del donde está la carga negativa, queda positiva, y esa es la única diferencia. Y aquí, entre una y la otra expresión, y de esa misma forma, escribimos lo que es el vector unitario en cada una de esas direcciones, que es, a final de cuentas, el vector relativo entre su magnitud, ¿no? Y esta es la expresión bueno, si consideramos el dipolo en un plano, esta es la expresión para el campo eléctrico de este dipolo, ¿no? Y lo que mencionaba, termina por ser una función de X y de Y pues aquí en este punto no solo podemos visualizarlo gráficamente, sino eh, ponerle el lugar donde queremos medir el campo eléctrico, y tendremos el valor, ¿no? El valor específico. Ok, bueno, esas son algunas referencias. Ok. Entonces vamos a pasar al notebook. Esto. Para para poder hacer estos dos ejercicios. Entonces, voy a quitar el kernel para comenzar desde el inicio. Entonces, listo. El notebook está también cargado. Reviso porque esto no recuerdo. Ah, sí, aquí está cargado en la plataforma. Entonces, bueno, si le hacemos modificaciones, bueno, que posiblemente sí, al momento de ir trabajando ahorita con que está previamente preparado para ahorrar un poco de tiempo y no estar escribiendo introducir todas estas cantidades y las funciones y todo ello. Esto ya al final lo podemos sustituir, ¿no? Si le hacemos alguna mejora, ¿no? Entonces, lo primero que hago, bueno, el notebook lo tengo dividido, en este caso, pues primero a dibujar bueno, visualizar lo que es la ley de Coulomb, los vectores de fuerza, y posteriormente, pues lo que es este campo eléctrico. Bueno, lo hago hasta 2 cargas puntuales en cada caso de plano y 3D. Ya si uno quisiera más carga, pues es un proceso inductivo totalmente. Entonces, incluso como ayer preguntaba José Castillo, se podría hacer un algoritmo para poder escribir un pequeño programa. Y esto con matemáticas se puede hacer son archivos, los notebook.nb, pero hay otro tipo de archivos dentro de matemática que se utilizan y lee matemática con las mismas instrucciones o con las mismas sintaxis de las funciones y de todos los códigos que se tienen para matemática, que son con extensión .m. Y esos archivos, esos archivos uno los utiliza para, por ejemplo, en este caso, dado un algoritmo, el programa de que, como mencionaba, dígame el número de cargas puntuales, entra el entero, dígame el valor de las cargas puntuales, le asocias a cada uno de esos Qs que tienes ya fijos previamente, sus valores, luego le pides la localización de cada una de ellas, y entonces, pues, bueno, dentro de un ciclo puedes generar la fórmula que es totalmente inductiva, es decir, con un ciclo puede uno generar esto para 1, 2, 3, en base a lo que se introduce. Y aquel archivo con extensión .m, pues se queda guardado de tal manera que uno lo puede llevar y cargarlo en otra máquina donde esté matemática, lo manda a llamar, como exportarlo dentro del notebook, y bueno, saber cómo ha definido uno las funciones que uno quiera para calcular lo que ese archivo tenga, y de esa manera pues podría uno
bueno, hacer previamente este tipo de archivos para proporcionárselo a los estudiantes y ellos se den a la tarea de solamente cargarlo en matemática y visualizar únicamente, por ejemplo, en este que sería el caso de las fuerzas de Coulomb o lo que es campo eléctrico, solamente visualizar dentro de matemáticas sin meterse en la parte de hacer o programar o introducir funciones, ¿no? Solo como mencionábamos también ayer, que Jesús mencionaba también ayer de esta opción que existe y también Roberto, bueno, de lo que es esto, el Mathematica Player, que es hay que instalarlo adicionalmente a Matemática y también se pueden hacer programas dentro de él para que únicamente se visualice pues lo que hace, ¿no? Como los que tienen Matemática en su página oficial cargados, que es uno de ellos es el péndulo simple, y únicamente lo carga uno y le pone valores al péndulo y ahí se ve una simulación o una visualización gráfica de cómo oscila ese péndulo. Y lo mismo podría hacerse también de esa manera con con este tipo de expresiones que utilizamos básicas hasta cierto punto para calcular o visualizar solamente gráficas, podemos llevarlas al siguiente nivel de generar ese tipo de archivos. Eso es interesante, ¿no? Para la parte de enseñanza en realidad, ¿no? Entonces vamos con la parte ¿cómo se llama? Bueno, de estas bases que es... José, nada más sí, un comentario. sí. ¿Sí puedes regresar a la forma anterior de presentación de vectores si agregas la opción Vector Scaling flecha Automatic? ¿Dentro del PDF o dónde? No, dentro, usando matemática, Ajá, ves que ahora la escala del vector la representa en color, sí. pero la puedes hacer que la represente cambiando la densidad y el tamaño con la opción Vector Scaling flecha Automatic. ¿Dentro de Graphics? No, dentro de Vector Plot. Vector Plot. Aquí. Dentro, ajá, ahí. Aquí, por ejemplo, es Vector, me dice Vector Scaling, Scale. Scaling. Ajá. Vector Scaling. Porque tiene Scale nada más aquí. A ver, No, también tiene Scaling también. a ver, vamos a poner Vector. Vector. Aquí está. Estaba Sí, más abajo. Scaling, sí. Automatic. Automatic. Ándale. Sí. Y la de densidad me decía, ¿con esta basta o con algo me Con eso, mencionaba? con eso basta. A ver, vamos entonces a adelantar un poco. A ver, vamos a correr aquí. Ok. Ok, aquí. Epsilon 0. Por acá tengo definido en algún lado el epsilon 0. No lo encuentro, no lo encuentro. Acá está. Listo. Está. Ok. Ok, aquí estamos. Vector Scaling Automatic. Ajá. Pero, ajá. ¿Esto le puede uno dar valores o cuál es lo que me hizo diferente a verlo? Básicamente Ajá, ajá, perdón. sí cambian de tamaño. Si tú quitas esa opción, Ajá, no cambian de tamaño. ok, quito la opción. Ya, se ven más gorditas, ¿no? Más densas, como dicen, ¿no? Y todos los vectores son de igual tamaño ahí. Entiendo. El Sí, otro se sí, ven sí, Vector más Scaling. Me pequeños. regresa a lo que era, como mencionaba, Matemática 11, ¿no? Ándale, esa es la idea. Sí, sí, básicamente. Sí, ok, vamos a dejarla aquí
Esto, sí, entiendo, ya, ya. Sí, porque aquí, así, totalmente, ya. Aquí casi no se logra apreciar porque por los valores numéricos tan pequeñitos que tiene porque ya cuando se le pone el epsilon cero y se le ponen las cargas que le puse aquí, cargas muy pequeñas pues de casi de punto un micro coulomb, pero podemos, bueno, vamos a ponerle pues carga, vamos a cambiarlo una carga unitaria, así, ¿no? Para que dentro de la escala se logre apreciar lo que menciona Jesús. Bueno, no hizo, lo cambia el color, le incrementa en la barrita únicamente. Pero sí, al menos el tamaño sí hace eso. Por ejemplo, eso lo podemos observar en este vectorcito que está aquí en el menos 3,3, que está pequeñito, y comparado con cerca de lo que es la carga puntual de color amarillo, y si le quitamos esta sugerencia, esto, todos están gorditos y del mismo tamaño, ¿no? Sí. El 3 menos 3 está del mismo tamaño que el amarillo que mencionábamos, ¿no? Entonces, ok, vamos a dejársela para que se vea un poco más la parte que mencionábamos de la interpretación física, que es de interés. Y entonces, en un momento, aquí llegamos a campo eléctrico, vamos ahora con lo que es, bueno, que en realidad, pues esto de representar la fuerza de Coulomb, pues es lo que hemos venido haciendo. Aquí ya me entendió, porque le puse ya valor ¿cómo se llama? A X1 para poderlo graficar. Vamos a limpiarlo. Z no tenía valor. Ok. Y entonces, incluso también, pues, bueno, habría que limpiar Q1. Vamos a limpiar también Q1 por sí. Para tener primero la expresión, mostrar la expresión simbólica. Y entonces tengo dos cargas puntuales, una localizada en X1, Y1, Z1, la otra carga puntual localizada en X2, Y2, Z2, y entonces introducimos de manera simbólica esos dos vectores R1 y R2. Definimos el vector relativo, que es la diferencia. Calculamos el vector unitario, que es el que va a venir dando la dirección de estas fuerzas. Y en este caso, pues es el vector relativo dividido entre su norma, entre la manera de calcular la magnitud del vector con matemáticas con norm. Y aquí ya tenemos de forma simbólica lo que es pues el vector unitario, ¿no? Y entonces significa que ya podemos escribir la ley de Coulomb, que es la K, la constante Q1, Q2, dividido entre la distancia al cuadrado que la separa, multiplicada por el vector unitario, ¿no? Ok, y aquí incluso ya, como por algún punto le cargué el valor de epsilon 0, pues ya me sustituyó el 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿no? Y entonces es el resultado, ¿no? El que se tiene a final de cuentas, que es la expresión usual que a veces uno termina bueno, que usa uno para los ejercicios de estos de Coulomb cuando los hace en clase, ¿no? Y bueno, es un vector, bueno, que termina por ser esa lista, y pues ya sabemos que podemos recuperar algunos de los elementos llamando lo de esta forma, como lo hemos llamado al vector, y entre paréntesis cuadrados doble, y la entrada que queramos. En este caso, pues le pedí que me llame la segunda entrada, que es la asociada con Y, y aquí está, ¿no? Y podemos también, si estuviéramos en una de las cargas, Q1, pero si ahora estuviéramos en la otra carga, lo único que requiere es que cambiemos bueno, que le ponga un signo menos a aquella fuerza, ¿no? Incluso pude haber escrito aquí simplemente menos 1, 2, ¿no? Menos F1, 2. O escribir toda la expresión o alguna otra forma alternativa o volverla o generar el vector y U21 y
cualquiera es alternativa. Y aquí, por ejemplo, bueno, ya para poder visualizar gráficamente estas dos cargas, pues, perdón, sí, esta fuerza entre estas dos cargas, pues las voy a localizar con un valor numérico en el espacio, es decir, le doy valor a X1, Y1 y Z1, le doy valor a X2, Z2, Y2, Z2, perdón, y le damos valores a lo que es lo que es Q1 y Q2, ¿no? Y bueno, ok, aquí esto, bueno, vamos a ver, aquí le había puesto K igual a 1 por la escala, vamos a ver si no queda muy grande, pero termino por utilizar Graphic 3D y voy a dibujar una flecha que va desde 0 hasta X1, X2, X1, perdón, Y1, Z1, que es decir, esta de color rojo es el R1, el vector R1 me va a localizar a la carga Q1. De color azul voy a pedirle que dibuje una flecha que va desde 0 hasta X2, Y2, Z2. Es decir, esta de color azul me va a representar el vector R2. De color verde, pues voy a dibujar una flecha que va, que sale de X1, Y1, Z1, es decir, donde está la carga Q1, y tiene esta dirección que sale desde ahí mismo, con este origen, y apunta hacia lo que es F12, componente 1, F12, componente 2, F12, componente 3. Es decir, esta de color verde es la fuerza si nos paramos en Q1, el vector fuerza, ¿no? Esta flecha de color verde. Y finalmente vemos ahora, entonces también podemos dibujar la fuerza, si nos paráramos, el vector fuerza, si nos paráramos en la carga 2, que es la de color azul, y la va a representar, la va a poner de color negro, esa fuerza, y pues nace del lugar donde está la carga Q2 hacia donde apunta ahora la fuerza, que no es la 1,2, es la componente 2,1, que es el negativo del 1,2, que ya habíamos establecido en unas celdas arriba, y esto para X, Y, Z, ¿no? Y solamente le pido que le ponga etiquetas a los ejes, ¿no? Y entonces esto significa que esta es la gráfica. Aquí es lo que mencionaba, que esta es una desventaja con en 3D de Graphics. La escala, por ejemplo, debido a que la constante tiene bueno, en este caso tiene ese valor, le puse una carga muy pequeña, que diga muy grande, le puse dos coulombs y 3 coulombs. Habría que ponerle un valor más pequeño para que se compense con el valor de la K. Eso es una posibilidad. Bueno, podemos utilizar no el sistema internacional, sino el sistema, el gaussiano, el sistema de coordenadas donde se define esto como 1. No, se me fue el nombre, con donde se usa la carga en eso, me parece. Pero bueno, bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero pongamos K igual a 1 y veamos. Pero tengo que correr las expresiones porque las tengo que actualizar. Y aquí ya, ok, bueno, ya incluso les puso valores numéricos, puesto que ya las entendió, ¿no? Bueno, ya las evaluó de forma numérica las expresiones, y entonces aquí podemos visualizar ese vector, ¿no? Esos vectores. Bueno, la intención de mover tantito el valor de acá es visualizar que en efecto los vectores se ven, cumplen eso. Trato de buscar aquí tenemos el origen, la carga Q2 estaba localizada con el vector R2 que lo pusimos de color azul, y la carga Q1 con el vector rojo, y aquí está carga Q1 y aquí tenemos carga Q2, y aquí tenemos la fuerza F12 que va hacia allá, y tenemos la fuerza F21 que está opuesta a la 1,2, ¿no?
Esta es la manera. También se puede utilizar en 2 dimensiones, posiblemente. Pero bueno, en 2 dimensiones eso es sencillo de dibujar en el papel. Eso es aquí un poco la novedad, es que a veces es latoso hacer una gráfica tridimensional, ¿no? De estos vectores en papel, ¿no? Y entonces, pues podemos también cambiar el valor de alguna de las cargas, es decir, que ahora sea una no repulsiva, sino una fuerza atractiva. Entonces, actualizamos los valores de las fuerzas. Y entonces actualizamos el valor del gráfico de los vectores. Y ahí están los vectores, ¿no? Ahora es una fuerza atractiva, que está Q1 su fuerza y Q2 su fuerza. Y podemos cambiarle, bueno, este tamaño del vector, pues tomo ese tamaño por los valores numéricos que mencionaba. Ahora podemos, como mencionaba, cambiar una cara un poco más, un poco más, por ejemplo, esta sería, de esta forma son 3 millicolumns. Vamos a poner así, estos que serían microcolumns, perdón. Y esta también vamos a poner la de microcolumns. Así. Vamos a ver. Y bueno, también la posición en el espacio, si estoy en sistema internacional, estos son metros. En un momento también podemos modificarlo. Pero hay que cambiar el valor de K, porque si no va a quedar esto muy pequeño. Por acá tengo el valor de K. Ok. Aquí lo tengo. Aquí está. Aquí está. Aquí está el valor de K. Ya lo he actualizado, el del sistema internacional. Uy, aún así. Pero, esto de aquí, perdón. Leí sobre la salida, perdón. Ok. Ok, ya es un número un poco, pero aún así queda un pequeño. Queda esto. Habría que rescalar. Es decir, vamos a ver el sistema internacional. Bueno, queda, quedó muy pequeñita la fuerza. Tal es así, que se ve, no sé, que como es apenas de 1000, en 10 a la menos 3, pues no se alcanza a medir. Habría que cambiar la escala también por ejemplo, poner los vectores más cerca, perdón, poner distancias un poco de esa manera, ya asociadas con estas caras puntuales, del orden de milímetros, por ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un poco ajustar en los valores para que tenga. Ok. Ok, aquí me pasé de muy cerca, pero bueno. Y entonces, bueno, ya ahora quedó al revés. Vamos a quitar es decir, acercarlos de esta forma para que quede. Es decir, están apenas esto está en esta separación de distancia en metros, apenas unos 10 centímetros. Esto de separación entre estas cargas y sienten una fuerza ya de newtons, de apenas unos pocos newtons, apenas un newton cada una de ellas, ¿no? Bueno, en X, en Y es medio newton casi, ¿no? Y aquí, bueno, aquí por ejemplo, muestra esta gráfica, ¿no? Que es, bueno, aquí nuevamente pues son centímetros en la escala de metros de lo que es esta gráfica y las fuerzas están en escala de newton, ¿no? Y bueno, en general pues aquí ya lo que podría hacer uno es tomar uno de los ejemplos que ya están más pensados en los libros de texto con valores más reales o valores, o incluso los que uno pueda medir en algún experimento y sustituir estos valores y poder visualizar las fuerzas que se tienen.
También, bueno, si tuviéramos 3 vectores, pues nuevamente perdón, 3 vectores, 3 caras puntuales, pues hay que poner en esta expresión de Graphic 3D, poner el tercer vector, si quisiéramos visualizarlo, el vector de posición para el R3 donde está la carga Q3, es decir, copiar esta expresión y poner en vez de 1, 2, ahora poner 3. Y en ese punto solamente, bueno, visualizaríamos la fuerza sobre cada una de estas cargas. Habría que, por ejemplo, calcular la fuerza neta, tendríamos que sumar ya en ese sistema, si nos paramos en Q1, por ejemplo, el efecto que tiene debido a Q2 y Q3, ¿no? Y también escribir aquí el vector, ¿no? Se vuelve un poco ya más latoso, por así decirlo. Posiblemente en 2 dimensiones es más fácil y no es tan aparatoso la gráfica, pero nuevamente, como mencionaba, bueno, la ventaja de hacerlo en 2 dimensiones es que termina para tener comparación con lo que es lo que uno puede dibujar o hacer a mano, ¿no? Sin problema alguno, ¿no? En un plano, ¿no? Vamos ahora a graficar, es un poco más de interés esta parte de campos eléctricos. Entonces voy a limpiar estas cantidades para poder mostrar, bueno, una posibilidad es como lo estamos haciendo ahora, limpiar las cantidades. La otra es ponerles otro nombre si uno quisiera tener el notebook sin necesidad de estar limpiando los valores. Para tener expresiones simbólicas, pues simplemente estar renombrándolas de otra forma o ponerlas en una expresión, en una celda global para que ya no haya manera de estar definiendo de forma independiente cantidades. Pero bueno, eso ya es bueno, a final de cuentas, como cada quien le guste trabajar, ¿no? Entonces aquí introduzco primero lo que es, vamos a visualizar el campo eléctrico para una carga puntual sobre un plano, es decir, luego lo hacemos en el caso 3-dimensional. Entonces únicamente introduzco el vector R, que es el vector, toda la notación que aparece aquí, esta es la que es asociada con las diapositivas. El vector R es el vector que me va a dar localizar el lugar donde quiero medir el campo eléctrico. El vector R1 es el vector que me localiza a mi carga Q1, que es la que va a generar este campo eléctrico. Entonces, de esa manera, escribo mi vector normal, que es, bueno, este vector que es el R menos el R mayúscula, que aquí es, a final de cuentas, el vector donde medimos el campo eléctrico menos donde está localizada la carga que genera ese campo. Es este vector que tenemos aquí, R menos R1, dividido entre su magnitud para generar el unitario, ¿no? Y aquí enseguida me lo entiende de forma simbólica como aparecen las expresiones de la diapositiva. Y a continuación defino lo que es el campo eléctrico debido a la carga Q1 como una función de X y de Y, puesto que pues es así, ¿no? Mencionábamos que el vector R es un vector que está asociado a un punto arbitrario del espacio donde se mide la carga, ¿no? Entonces eso significa que está variando, ¿no? En todo el espacio, ¿no? Y aquí, pues, únicamente lo que estoy poniendo es la expresión de campo eléctrico, que es la constante K, la carga fuente, el vector unitario y dividido entre la distancia al cuadrado de donde estamos midiendo el punto menos donde está la carga que genera este campo eléctrico al cuadrado, ¿no? Y aquí aparece la expresión de forma ya simbólica, lista para ponerle valores de X y de Y. Perdón. Esto, entonces aquí, por ejemplo, aquí lo único que hago diferente es si yo quisiera rastrear la componente X de este vector que acabo de introducir, pues lo hago de esa misma manera. De esta lista que aparece aquí, pues tomo el primer elemento, ¿no? Y además le llamo
componente X del campo Q1, ¿no? Y en efecto, pues me lo toma y lo muestra, ¿no? Y hago lo mismo si quisiera tener yo de forma independiente alguna función para estar evaluando ahora la componente vertical, ¿no? De la misma forma, ya para poderlo graficar, con que escribamos dentro de vector plot EQ1 entre paréntesis cuadrados X, Y, es más que suficiente también. Aquí, pues, bueno, lo que es el valor de K, que es 1 sobre 4 pi, el epsilon 0. Y entonces, para poder visualizar este campo eléctrico, pues, hay que ponerle valores a la posición de la carga y a la carga misma. Y bueno, aquí doy valores sencillos para poder visualizarlo. Y entonces, aquí utilizamos la función vector plot. Le estoy pidiendo que grafique la componente X del campo eléctrico que definimos allá, es decir, de esa lista, el primer componente y la segunda componente. De igual manera mencionaba que puedo borrar entre lo que está entre paréntesis curvados y solamente poner EQ1, X, Y, ¿no? Y funciona. Es totalmente lo mismo para la máquina, ¿no? Para la matemática. Y bueno, le pongo aquí un intervalo, podemos abrirlo un poquito más, posiblemente para notar aquello de que se hacen más pequeñitos. Pero bueno, esto podemos... le pido que me ponga con Plot Legends, que me ponga la barra que asocia con los colores, que está asociada con la intensidad o la magnitud de ese vector. Le pido que me ponga bueno, ok, aquí le estoy pidiendo vector plot que tenga valores para la evaluación numérica, para la representación gráfica de esta función, entre -5 y 5, para X y para Y de -5 a 5. Y cuando pongo plot range y le pido que sea alt, en efecto va a entender alt el que yo le puse de forma numérica acá, ¿no? A eso se refiere alt. Yo puedo definir otro rango de forma manual, incluso si le pusiéramos plot range y definimos para X de -10 a 10 o de -10 a algún otro número, en ese segmento no me va a mostrar nada porque yo bueno, en el segmento donde no está mandado calcular la vector plot, no me muestra nada porque yo no le pedí que ahí calculara, ¿no? Entonces, y al revés, si por ejemplo yo pusiera una región en la cual pues está contenida dentro de esta región donde le pedí que hiciera vector plot la gráfica, pues esa sin problema pues la hace un zoom, un acercamiento, por así decirlo, ¿no? Okay, y adicionalmente estoy poniendo algo que es Epilogue, que le estoy mandando que anexe dentro de esta gráfica, que introduzca, y en particular, pues que ponga un punto en la posición X1, Y1, es decir, donde está localizada la carga Q1 que genera este campo, y le pido que me lo ponga de color rojo. Ok, de color lo podemos poner de algún otro color. Bueno, y le pido que su tamaño de este punto que me va a poner sea de 0.05. Es decir, en un momento podemos mover la escala y hacerlo más pequeño, más grande. Esto es adicional, no es necesario ponerlo. Por ejemplo, permítanme correr la gráfica y en un momento se lo quitamos. Y lo único que hace es quitar el puntito y se ve ahí, pues esto simplemente es como para visualizar la carga puntual. De igual manera, pues no es necesario, ¿no? Y aquí tenemos lo que es la salida y es esto de aquí, ¿no? Entonces, nuevamente cambié la escala de -5 a 5 y aquí, por ejemplo, ya se ve más chiquito los que están alejados comparado con estos que se ven grandes, ¿no? Estos de amarillo cerca del punto. Puedo cambiar la escala de un poco más pequeño al punto si está estorbando mucho, o incluso puedo quitar el punto. Podemos quitar ese puntito, si uno lo gustara, borramos coma, a partir de la coma, lo que está entre comas, que es epilogue, y se lo borramos y ya no aparece el puntito. Veamos, a ver, bueno, es ya el gusto de cada quien, vamos a quitarlo y en un momento lo regresamos. Y así se ve, se ve sin representar la carga puntual, así sería,
sin ella, ¿no? Vamos a regresárselo. E incluso vamos a poner un poquito más grande. Y ya quedó, ¿no? Y este es el campo eléctrico que se genera con esta carga puntual localizada en el punto 1, 1. Podemos también, bueno, puse carga positiva, podemos poner la carga negativa. Y ahora, pues, pues lo único diferente es que la dirección del vector, en vez de que vaya hacia afuera, va hacia adentro porque es carga negativa, ¿no? Esto es con una carga puntual. Esto también podemos, esta Streamplot se llama, yo había dicho StreamView, pero Streamplot también ayuda a dibujar este tipo de campos vectoriales. No es muy recomendable porque no, en este sentido, bueno, voy a pedir que me dé la salida nuevamente. Repetir, es exactamente sintaxis totalmente similar a la que tenemos con VectorPlot. Pero aquí en este punto, pues los vectores, sí dibuja más vectores y todo, pero todos del mismo tamaño. Entonces, aquí lo que comentaba, perdón, no sé si puedo poner plot legends, si esté permitido dentro de esto, y pongamos automatic, y veamos si no me muestra una barra para que me dé una asociación entre lo que es el tamaño, bueno, la magnitud del vector y el vector que aparece ahí, ¿no? Bueno, bueno, mi recomendación en este punto entonces es utilizar mejor VectorPlot, es un poco más presentable y se adapta más a lo que quiere interpretar uno, ¿no? Con este campo eléctrico, ¿no? Bueno, esta no. Bueno, ok. Pero pues es la intención, ¿no? Explorar comandos y estar funciones y comandos trabajando con matemática. Y aquí está, nuevamente estoy utilizando Streamplot, pero bueno, ya nos interesa. Vamos a repetir este ejercicio, pero con una carga, no, perdón, ahora la carga en un espacio, no en el plano, sino en 3 dimensiones, ¿no? Y entonces primero limpio los valores para que podamos verla de forma simbólica la expresión, es como mencionaba, o renombrarlos de otra manera, ¿no? Y obsérvese que en este punto, pues la celda que tengo para el vector unitario, pues es exactamente la misma. Lo único que ha cambiado es que pues R1 pues ya es una lista de 3 elementos y R también ya lo es, ¿no? Pero la expresión pues es, para introducirla, es exactamente la misma. Igual para el campo eléctrico, porque está en términos de ella. Entonces, lo único que cambiamos de inicio, por eso es que se tuvo que limpiar, es los vectores R y R1, ¿no? Y de ahí en fuera, pues todo lo demás es totalmente idéntico, ¿no? Bueno, salvo que hay que agregar, por ejemplo, aquí tomo le pido que me muestre la primera componente, y aquí, por ejemplo, esa primer componente la mando o la defino como la función XQ1, es decir, la componente del campo eléctrico X. Hago lo mismo con el segundo elemento de esta lista, pero ahora le llamo YQ1, es decir, haciendo referencia a la componente Y de este campo eléctrico. Y ahora, bueno, también algo que no mencioné es que hay que agregar que esto ya es función de X, Y y de Z, ¿no? Porque R ya le pusimos la otra dimensión, ¿no? La otra dimensión espacial. Y finalmente ya tenemos esta que es el tercer elemento de esa lista, que le llamamos EZ, ¿no? De Q1, ¿no? Y lo capturamos en este punto. Y ya tenemos expresión simbólica para lo que, bueno, aquí puso el K, que es 1 sobre 4pi, es 1, 0, lo podemos limpiar y dejarlo para las unidades, sistema de unidades que uno quiere utilizar, ¿no? Y entonces tenemos expresiones para este campo eléctrico que ya pueden ser útiles o evaluarse
hasta cierto punto, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es, pues, visualizar ese campo eléctrico, ¿no? Bueno, aquí le doy algunos valores, la localizo en este punto, en el 1, 2, 3, con ese valor de carga. Y esto le pido ahora que lo grafique con vector plot. Aquí con vector plot y me muestra la carga está en X igual a 1, en Y igual a 1 y en Z igual, perdón, en Y igual a 2 y en Z igual a 3. Posiblemente vale la pena poner plot access, no access, true. Perdón, es con mayúscula. Access y access label también, ¿no? Este es true. Ok, y vamos a poner también el access label. Access label, aquí está. Automatic, no sé si me va a poner el nombre de estas. Veamos qué pasa. No, me puso automatic. No, vamos a ponerle nosotros los nombres. Es decir, aquí esto es X, coma, el eje Y, coma, y el eje Z. Y ahí, algo pasó. Sí, claro, no le puse la coma. Y listo. Y ahí está. Y algo pasó, le puse una coma de más aquí. Bueno, sí la puse, pero me ganó la otra. Y listo. Aquí ya me pone lo que es XY. Y bueno, el Z no lo puso, pero no lo veo. Debería de aparecer por ahí acá. ¿Qué es el acá está, vertical, perdón. Aquí está. ¿No? XYZ, ¿no? Para localizar. Y este es el campo de campo eléctrico de esta carga puntual localizado en este punto en particular. Veamos, aquí yo ignoro si funcione. Vamos a probar este comando que mencionaba Jesús, y ya se me olvidó el nombre, pero eso es lo bueno tener aquí todo. Vector Scaling Automatic. Vamos a ver si en Vector Plot 3D funciona. Yo Sí, esperaría que sí. sí. Yo esperaría que sí, Automatic. Y ahí está. De Ahí hecho, está. puedes poner otra opción ahí, que ves que también te da la opción de ponerlo lineal o ponerlo logarítmico, y sí la relación entre los tamaños de los vectores cambia. Ya, aquí dentro de Vector Scaling. Sí, en lugar de automatic, por Creo ejemplo, que puedes... me aprende. Ya no me lo prendió. Vector plot. Vamos otra vez. Aquí está. Lock. Ok. Linear, creo que va a ser como está aquí, ¿no? Vamos a poner sí. lock. A ver. Uh-huh. Pero sí la muestra la escala logarítmica, pero se hizo más gordito, ¿no? No se aprecia tanto. No. Pero sí está haciendo ese cambio. Y la otra es Square, ¿no? Creo que en este caso Automatic, Creo que es la mejor es lineal. al menos sí, la que hace, ajusta, como menciona, de forma automática, la mejor visible. Es como en el Plot Range Automatic, pues él agarra el que uno le pide también, ¿no? Pero pues sí, ya ahora sí, como la necesidad que uno quiera, si quisiera ver en alguna otra escala, en otro rango, o lo que uno requiera, pues puede. Eso es lo bueno, eso es lo interesante de matemática, que pues tiene bastante, es muy versátil en pocas palabras. Y aquí, bueno, a mí me gusta más con el escalado que tiene, porque se ven más chiquitos los vectores, o sea, es decir, el campo eléctrico conforme uno se va alejando es menos intenso, ¿no? Nuevamente, pues, con eso, pues, con el color también lo representa, ¿no? Y esto es, pues, la carga, es una carga, puntual. Eso significa que, pues, podemos dibujar, pues, ahora sí que dos caras puntuales, que es el siguiente ejercicio. Y bueno, nuevamente limpio los valores para no estar introduciendo tanta, ¿cómo se llama? Tanta cantidad.
tanta variable, tanto símbolo, perdón, más bien, esto. Y entonces nuevamente, ahora le indico, vamos a dibujar el campo eléctrico debido a dos cargas puntuales. Una localización, nuevamente con la anotación, esto, y el sobre, ajá. Ah, ya. Sí, claro, perdón, pues tocará con Uber Eats, la pregunta que me hacen, los tamales. O si no, pues nos ponemos de acuerdo, y sería, una posibilidad, perdón, ver, cuando regresemos, ¿no? De forma presencial, o ahorita nos organizamos, no se preocupe. En el chat, lo que me mencionan, ¿no? Bueno, fuera que matemáticas lo resolvieran, ¿no? Esto sería genial, ¿no? Esto, entonces vamos a introducir ¿cómo se llama esto? Ahora dos cargas puntuales. Nuevamente es con la anotación del PDF de las diapositivas. En R1, pues la carga Q1, en R2 la carga Q2, el vector donde medimos el campo eléctrico, R, dado por X y Y. Y si observan, pues únicamente lo que hice fue copiar y pegar aquel ejercicio de una carga puntual en 2D, y dentro de ese ejercicio copié y pegué y puse ahora cambié 1, U2, 1 por U2, el 1 por el 2, el 1 por el 2 en esa expresión, y tenemos esto, ¿no? Es esto muy inductivo. Bueno, también si tuviéramos 3, 4, pues tendríamos que ir poniendo todo esto, ¿no? Y nuevamente, pues, es aquella expresión, pues ahora con totalmente idéntica, y poner 1, el 2 en lugar de 1, el 2 en lugar de 1. Entonces, bueno, hacerlo con cuidado y listo. Ya tenemos el campo eléctrico, de Q1 y el de Q2. En esta expresión lo que hago es sumar esos dos campos eléctricos para tener lo que le pongo como E total, el campo eléctrico total. Aquí están los campos. Bueno, simbólicamente él hace esto, ¿no? Lo pone el signo más y pone el otro. Le puedo poner algo como span, simplify, alguna de las expresiones que tenga, y se va a poner a hacer operaciones con estas dos fracciones que están acá, ¿no? Que yo creo que en este punto pues no vale mucho la pena, pues es mejor siempre, al menos a nivel de la parte física, tener identificado la contribución de cada una de ellas así de forma simbólica, como nos lo muestra matemática. Y entonces a continuación lo que hago, y bueno, es aquí estoy totalmente aquí llamo a lo que es el campo, la componente X y la componente Y del campo asociado a Q1. Aquí las tomo de la lista de previamente. Repito exactamente lo mismo para tomar la componente X y componente Y, pero ahora del campo, de lo que introduje como campo eléctrico para Q2 de esa lista. Tomo el elemento 1 y el 2. Y bueno, aquí pues pude desde un principio ni siquiera llamar las componentes, solamente sustituirlas de forma directa para llamar esta que es la componente X del campo eléctrico total, la suma de las dos componentes X, y lo mismo con el campo, la componente Y del campo eléctrico neto total, la suma de las dos componentes, ¿no? Y simplemente está haciendo las sumas simbólicas. Pero en este punto, pues tengo ya expresiones o funciones listas a evaluar para X y para Y. Entonces, bueno, que es lo que aquí gráficamente busco representar. Y con toda la intención de generar un dipolo, pues le estoy poniendo una de carga positiva, la Q1, y la otra de carga negativa, que es la Q2, y exactamente opuestas, ¿no? No sobre el eje, incluso una está en 1,1 y otra está simétrica, pero en el tercer cuadrante, ¿no? En menos 1,1, ¿no? Esa es la intención, pero bueno, de igual manera, pues es. Y aquí, por ejemplo, ok. Es el vector plot que hemos usado para el campo neto,
pero ahora nuevamente lo que le pongo es que ponga que anexe con epilogue un puntito en X1 y Y1 de color rojo y un puntito en X2 y Y2 de color azul, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ese es el campo eléctrico de un dipolo, ¿no? Vamos a agregar esta función de vector scaling. Vector scaling. Scaling. Perdón, no puse vector. Me comí el toro. Vector scaling. Automatic. Y aquí, por ejemplo, ya cambió la densidad del vectorcito. Y cuando se alejan o cuando estamos lejos del dipolo, pues es menos intenso que como se puede observar aquí vectores un poco más grandes y de colores. También podemos ponerle el plot legend y me va a mostrar numéricamente qué es el valor asociado a estos colores. Y eso es para el dipolo. Podemos, no necesariamente un dipolo, podemos poner bueno, aquí de cargas idénticas, por ejemplo, y veamos cómo cambian las líneas de campo. Ahora, como ambas son idénticas, pues se empujan, chocan de esa forma, ¿no? Como lo muestra, ¿no? Y bueno, pues uno aquí ya tiene la libertad de los valores numéricos, a final de cuentas, para poder visualizar lo que uno tenga, ¿no? Esto es el siguiente ejercicio con el cual podemos, esta primera parte de la clase de hoy, cerrarla, que es repetir este ejercicio, pero ahora con una dimensión espacial adicional, que es en 3 dimensiones, ¿no? Voy a limpiar primero todas las cantidades para que me las muestre de forma simbólica mi expresión para los campos eléctricos. Y comenzamos por introducir ahora que es el ejercicio que tenemos acá arriba, 2D. Es exactamente la misma sección, la copié y la pegué, pero le empecé a anexar coma Z al vector coma Z1 y coma Z2. El vector N, el vector unitario U1 y U2 quedó idéntico, ese no le hice nada. De forma automática, al cambiar R1, R2 y R, pues él se adapta. Y algo parecido del lado derecho de lo que es el campo eléctrico de Q1 y el campo eléctrico de Q2. Lo único que hay que agregarle, pues, es la dependencia que se tiene ahora de lo que es la Z, ¿no? De la cantidad Z, ¿no? Entonces, es lo único que hay que agregar a la expresión que se tenía previamente. Y aquí me muestra los dos campos eléctricos para Q1, Q2, ¿no? Calculamos, nuevamente es la expresión, pero agregando la tercer componente, la Z, dentro de la forma de la dependencia de como función para estas funciones. Y aquí tenemos los dos campos eléctricos sumados y el campo total. Y finalmente, pues rastreo los componentes para tenerlos por si se utilizan. Primero lo hago para Q1. Tenemos de esa lista que tenemos para que se introdujo de EQ1, tomo el primer elemento de esa lista y se lo llamo campo eléctrico, componente X, ¿no? EX de Q1, y así sucesivamente para Y y para Z, ¿no? Y se repite exactamente esa celda, pero con 2 en lugar de 1, y eso significa que en este punto he rastreado las componentes en X, Y, Z del campo eléctrico de Q2 y ya escritas en estas funciones, X, Q2, Y, Q2, Z, Q2. Y entonces, finalmente, pues también rastreo las componentes para el campo total, que es la suma de ellas. Y aquí tenemos la expresión simbólica. Y para poder cerrar el ejercicio, vamos a darle valores numéricos. Nuevamente, con toda la intención de generar el dipolo, lo estoy poniendo nuevamente, bueno, ahora es uno en el primer octante y el otro pues en el octante opuesto a donde está y bueno, equidistantes las cargas con respecto al origen.
Y entonces pues podemos dibujar este, este, este campo eléctrico debido al dipolo, ¿no? Que es esto que tenemos aquí. Vamos a ponerle nuevamente el vector scaling para que se pueda, visualizar la intensidad de estos vectores. Y aquí lo tenemos el dipolo, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? El campo eléctrico de este dipolo lo podemos no le puse etiquetas a los ejes, pero bueno, eso, todas las opciones ya uno puede, y una vez que genera la función básica, pues uno puede ir explorando estas funciones, esas opciones para las funciones, ¿no? Perdón, y ver cuál de utilidad le ayuda a uno, ¿no? Entonces, aquí tenemos el dipolo, y entonces pues ahora lo que seguiría sería 3 cargas o 4 cargas, un cuadripolo, o en general la cantidad de cargas que uno quisiera de forma discreta, puntuales tener, ya sería un proceso totalmente inductivo para poder estar copiando y pegando e irle cambiando, o agregando más bien, y lo que se quiera, ¿no? Entonces, ok, bueno, esto es con respecto a estos campos eléctricos. Esto podemos pasar, bueno, no sé, yo sugiero ir a tomar un poco de café, regresar unos 15 o 20 minutos para continuar con ahora bueno, otros ejercicios de esta parte de electromagnetismo, ¿no? No sé si en este punto quieran comentar o haya dudas o sugerencias. Ok, bueno, entonces, ok, ¿dónde pongo la constante? Ah, ah, la pregunta, ¿dónde poner la constante epsilon cero en matemática? Bueno, aquí yo bueno, como la vamos a estar usando de forma global, eh, es una buena pregunta en ese sentido. Cuando tenemos parámetros globales, a veces conviene definirla fuera de las secciones, que incluso yo por aquí la definí en una de las primeras secciones, que ya la perdí. Uh-huh. Aquí está. Yo la puse, bueno, como va a ser una constante como global, que va a estar apareciendo, pues conviene definirla fuera de las secciones, y de esa manera, pues hay, conforme vamos trabajando, ya está definido ese parámetro de manera global, ¿no? En este caso lo pongo en sistema internacional. El valor, de igual manera, si uno tiene parámetros que ya son fijos y no se les va a cambiar los valores, incluso conviene hacer una sección de estos datos fijos iniciales, ¿no? Y ya de esa manera corre uno esa primera sección con estos datos fijos, eh, o estas constantes que se tienen fijas, y de esa forma y todas las secciones posteriores pues ya están recurriendo a esos valores. Yo estaba pensando, no sé si venga cargada, matemática tiene algunas constantes cargadas previamente, no sé si tenga cargada la permitividad eléctrica en el vacío. O sea, es decir, en lugar de que lo pongamos, lo mandemos llamar a matemática que ya la trae cargada, ¿no? No sé. Permítanme en el coffee break echo un vistazo a la red, a Google, para preguntarle si ya viene cargado esto en matemática. Pues, no, en realidad no es complicado, pero pues posiblemente a lo mejor, si no lo trae cargado, pienso yo que a lo mejor para Wolfram no fue relevante hasta cierto punto cargar esta constante, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver por ejemplo, recuerdo que esta constante C, no, bueno,
C mayúscula es un valor protegido, pero vamos a ver qué valor numérico le está dando. No creo que, no, estoy seguro que no es la rapidez de la luz en el vacío, pero veamos. No sé por qué protege a C. Pero, por ejemplo, a ver, en este caso, E mayúscula sí está asociada con el valor del exponencial a la 1 y tiene ese número, ¿no? Valor numérico. Sí, entonces epsilon de permitividad, aquí veamos, no sé, aquí hay un epsilon, no creo que sea. Estoy seguro que no, solo estoy probando. Y este es el símbolo de pertenece, ¿no? Dice que cuando definimos regiones, podemos poner este punto, este epsilon, y pertenece a un intervalo o una región, ¿no? Entonces ya me reclamó aquí, me dice que este está incompleto, ¿no? Que requiere ponerle más información al pertenece, ¿no? Entonces sí de plano no es el epsilon que no esperaría. Pero sí, déjenme, lo googleamos, bueno, lo googleo para ver si qué constantes trae cargadas matemática. Entonces, si las podemos comentar en un momento que regresemos de este café, ¿no? Esta pequeña pausa. Bueno, si no hay más preguntas o sugerencias, comentarios, pues nos vemos en unos 15 o 20 minutos aproximadamente para continuar con la siguiente parte. Bueno, provecho y nos vemos en unos minutos más.